mis amados hermanos, qué gustazo, qué alegría saludarlos el día de hoy. Jueves 31 de octubre, estamos en la serie Cartas de Amor 1, hoy es el día 11 y se titula Los Anticristos. Los anticristos, yo sé que este tema de los anticristos a algunos les interesa mucho, a otros les causa morbo y no tiene nada que ver con el día, es el tema que nos toca el día de hoy. Vamos a hablar que el apóstol Juan nos habla del anticristo y los anticristos. Y la verdad, vamos a ser honestos, este tema de el fin del mundo, el anticristo, la bestia, es un tema que genera mucha controversia, mucha diversidad de opiniones. De hecho, es la doctrina cristiana en la que hay más diversidad de opiniones porque no nos ponemos de acuerdo los teólogos que estudiamos la Biblia. Pero no quiero quedarme en las nubes de la especulación teológica. Mis amados hermanos, quiero que aterricemos estas ideas y las apliquemos a nuestra vida. Pero sí hay que explicar algunas cosas, así es que vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por tu palabra, que es eterna y verdad. Háblanos el día de hoy a través de ella, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 de Juan 2, versículos 18 al 21. Dice así la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el tiempo final. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira precede de la verdad. Hay mucho que decir respecto a este pasaje. El lenguaje del apóstol Juan a veces es así enigmático, pero me parece que es claro si entendemos varias cosas. Hay dos cosas que quiero explicar antes de ir a las enseñanzas aplicadas a nuestra vida. La primera tiene que ver con el tiempo final. ¿Por qué el apóstol Juan dice, ya es la última hora? Ya está el tiempo final. Algunos dicen, oye, se equivocó Juan. Y todos aquellos que en la Biblia dicen que ya era el tiempo final. Porque ¿hace cuánto se escribieron estos textos? Hace casi 2000 años. Hace casi 2000 años que se escribieron las cartas de Juan, las cartas de Pablo, los evangelios. Y no se acabó el mundo, no ha regresado Cristo Jesús. Si es que se equivocaron, no eran los últimos tiempos. Déjenme decirles, no es así. Por varias razones. La primera de ellas tiene que ver con esto. Cuando la Biblia dice, ya son los últimos tiempos, no necesariamente se refiere a que ya se va a acabar el mundo en algunos días, o en los próximos meses, o en poquitos años. Es probable que algunos de los que escribieron la Biblia sí creían eso. Probablemente Juan sí creía eso, probablemente Pablo sí creía eso. Sobre todo en sus primeras cartas, Pablo parece pensar que ya va a venir Cristo y él mismo lo va a ver. Después en sus últimas cartas, ya cuando es más viejo, Timoteo y Tito, parece que Pablo ya está comprendiendo que a lo mejor no le toca ver la segunda venida de Cristo y que a lo mejor no viene así necesariamente como que súper pronto en los próximos meses o años. Entonces, ¿a qué se refieren la Biblia cuando dice los últimos días? Ya dije, no necesariamente se refiere a que ya viene, ya pronto. La Biblia dice que nadie sabe la hora. Jesús mismo dijo que ni Él sabe la hora, solo Dios sabe. Así es que cuando dicen que estos son los últimos días, se refieren a algo muy específico, a que cuando Cristo Jesús vino, comenzó una nueva era. Cuando Cristo Jesús vino a este mundo, algo cambió en la humanidad. Comenzó una nueva era, que son los últimos tiempos. Porque lo que sigue es que Cristo regrese y con eso se acaba la historia de la humanidad y comienza la eternidad. Así es que cuando Jesús vino por primera vez, se inició estos últimos tiempos. Jesucristo dijo, yo vine y dijo, el reino se ha acercado, comenzó la era del reino de Dios, la era de la gracia, la era de la salvación. Dios reveló su plan eterno en estos últimos tiempos. En Cristo Jesús se cumplieron todas las promesas de antiguo, todas las promesas que Dios hizo desde Abraham hasta nuestros días, se cumplieron en Cristo Jesús y comenzó el final de los tiempos en Cristo Jesús. Ustedes y yo vivimos en los últimos tiempos porque vivimos en esta época entre la primera y la segunda venida de Cristo. Somos parte de los últimos tiempos. Y el hecho de que Dios haya tardado ya 2000 años en venir, no significa que no sea verdad, porque por varias razones. Primero, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios 2000 años no es nada, es un respiro, es un suspiro, así es que no se ha tardado. Segundo, la Biblia nos dice, en la carta de Pedro, nos explica por qué
se está tardando Dios o por qué parece que se está tardando? Porque quiere tener paciencia para que el evangelio llegue a todas partes del mundo y quiere dar oportunidad para que muchos se conviertan. Y número 3, si consideramos 2000 años en el marco de toda la historia de la humanidad, que tiene más de 10,000 años, más de 100,000 años incluso, dicen algunos, y el planeta Tierra, ¿cuántos años tendrá? Miles de años, probablemente millones, y el universo, muchísimos años. No sabemos exactamente cuántos años tiene el universo, el planeta Tierra. Los científicos dicen una cosa, pero realmente no es importante. El punto es que estos últimos tiempos son los últimos. Ustedes y yo vivimos en los últimos tiempos. Desde que Cristo vino a la tierra, iniciaron los últimos tiempos, porque comenzó la era de la iglesia. Dios mandó a su Espíritu Santo, se reveló el plan de Dios, se cumplieron todas las promesas de Jesús y ahora estamos en ese tiempo entre las dos venidas, entre la primera y la segunda venida de Cristo, que es los últimos tiempos, la última hora, donde la iglesia de Cristo Jesús inauguró el reino de Dios. Jesucristo dijo, se ha acercado el reino de Dios, pero todavía no ha sido consumado. Somos ese tiempo que está esperando la consumación del reino de Dios. Y a eso se refiere a los últimos días. ¿Vivimos los últimos días ustedes y yo? Sí. Así venga Cristo mañana o en 10,000 años. Vivimos los últimos tiempos porque vivimos esta era iniciada a partir de la primera venida de Cristo Jesús y que nos estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Y eso es importante porque esos somos los cristianos, los que esperan la segunda venida de Cristo Jesús, los que dicen, Maranata, Señor, ya ven. Y vemos este mundo decadente y esperamos la venida de Cristo. Segunda pregunta que hay que responder. ¿Qué es eso del anticristo? ¿Por qué dice el apóstol Juan? Ustedes saben que viene el anticristo, pero ya hemos visto muchos anticristos. Lo interesante, y a lo mejor a algunos les sorprenderá, ¿sabes que la palabra anticristo aparece solamente en 3 pasajes de la Biblia? No aparece en Apocalipsis. Te sorprenderá saber que no aparece en Apocalipsis la palabra anticristo. No aparece en las cartas de Pablo, no aparece en los evangelios. Los únicos lugares donde aparece la frase anticristo es en las cartas de Juan. ¿Y qué significa anticristo? Literalmente significa el que se opone a Cristo, el que está en contra de Cristo. Hay quienes dicen que también puede tener alguna connotación como de un Cristo falso, alguien que quiere tomar el lugar de Cristo de manera espuria, un sustituto pirata, falso. Pero lo importante aquí es que está en contra de Cristo. Y muchos lo asocian con una figura en específico que vendrá antes de que Cristo venga y que será alguien que pretenda ser Cristo. Jesucristo también dijo, ¿se acuerdan? En algunos pasajes que vendrían falsos apóstoles, falsos profetas y algunos que dirían ser el Mesías. Y por supuesto que creemos eso. Pero lo interesante aquí es que el apóstol Pablo nos dice, los anticristos también. ¿Quiénes son los anticristos? Pues todo aquel que se oponga deliberadamente a Cristo, a su mensaje, que niegue a Cristo como Señor, que se oponga a ese mensaje deliberadamente. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque muchas veces mitificamos esta idea del anticristo. En el Apocalipsis se identifica al anticristo, los teólogos, con la bestia, y muchos tratan de identificar, y lo tratan de mitificar o legendarizar, y a muchos les encantan estas interpretaciones, entre comillas, proféticas, y les gusta saber quién será, y le andan buscando nombre por todos lados. Y en la historia de la humanidad se le ha puesto el nombre de anticristo a muchos personajes históricos, a los emperadores romanos, a Nerón, a Calígula, a otros emperadores y gobernantes, a Nerón, a Hitler, algunos incluso a líderes religiosos como el Papa. Hay un montón de otros personajes, los han identificado con ahí está el anticristo, ahí está el anticristo, ahí está el anticristo. ¿Y sabes qué? En algunos casos creo que tienen razón, porque muchos de estos personajes efectivamente se opusieron a Cristo. Y el apóstol Juan aquí nos habla de los anticristos, aquellos que se oponen a Cristo deliberadamente. Por supuesto, los emperadores que perseguían a la iglesia, claro que eran anticristos. Pero aquí lo importante entonces es que no tengamos esta actitud como de morbo histórico, profético, para andar encontrando la figura, sino más bien que entendamos, mis amados hermanos, porque hay quienes están buscando al anticristo en el periódico, en las noticias, en los libros de historia, y están haciendo así como un trabajo detectivesco, y no se dan cuenta que el anticristo se está metiendo por la puerta trasera de su casa, en las películas que ven,
en la música que escuchan, en los valores que tienen su familia, por estar tan preocupados en encontrarlo en un personaje, no se dan cuenta que es más que un personaje. Sí, me parece que a veces se encarna en personajes, pero es todo un sistema de valores corrupto en contra de Cristo Jesús. Me parece que el día de hoy ustedes y yo estamos viendo anticristos en nuestro mundo. ¿Y sabes dónde veo yo al anticristo, por ejemplo? En la ideología de género, definitivamente. Y en las personas que la enarbolan y la promueven con una pasión desmedida. Y me parece interesante que hay muchas similitudes entre lo que pasaba en aquella época y ciertas ideologías de hoy. Jesucristo habló de la abominación desoladora, que es una frase que tomó del profeta Daniel. Y en ambos casos, tanto en el caso de Jesús como el profeta Daniel, se referían a un evento específico de un gobernante malvado que metió objetos de adoración pagana en el templo de Dios. Esto pasó varias veces en la historia. Daniel se refiere a una, Jesucristo se refiere a otra. Un gobernante pagano está en contra del pueblo de Dios y le hace una abominación en contra de el lugar de adoración a Dios, metiendo objetos de adoración pagana. Me parece que es exactamente lo que estamos ustedes y yo viendo, porque ¿quién es el templo de Dios? Dice la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es el creyente. Y la imagen de Dios es el ser humano. ¿Sí? Entonces, los gobernantes malvados metían imágenes paganas, contrarias, falsas, dentro del templo de adoración a Dios. Me parece que es lo que hace la ideología de género el día de hoy. Es una abominación en contra de la imagen de Dios que es el ser humano. La tergiversa y mete imágenes paganas dentro. Hablando de tergiversando lo que significa ser hombre, mujer, lo que significa el diseño de Dios, lo que significa la sexualidad del matrimonio, etc. Y algunos están tratando de identificar al anticristo en un gobernante en específico en la historia, cuando no se dan cuenta que nos lo están metiendo por todos lados, en las películas, en los libros de texto, en la radio, en la televisión, en el TikTok, en todas partes. Mis amados hermanos, 3 enseñanzas tengo para ustedes, 3 enseñanzas. Número 1, mantente expectante de la segunda venida de Cristo. Reconoce que estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, no importa si se acaba el mundo mañana o en 10,000 años. Esta es esa época de la historia de la humanidad, antes de que Cristo venga, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Mantente expectante. Número 2, mantente alerta. Eso es lo que dice Jesús cada vez que habla del fin del mundo. Estén alertas, estén alertas, estén alertas. Porque Cristo viene. No hay tiempo. Después buscamos a Dios. Después vamos a la iglesia. Hay que divertirnos. Solo vives una vez. Mi amado hermano, mantente alerta. Hoy es día de entregarte a Cristo Jesús. Y cuidado con las mentiras del enemigo. Mantente alerta. No dejes que se metan las mentiras de los anticristos por tu ventana, por la puerta de tu casa, por tus ojos, por tu celular. Y número 3, mantente fiel a la verdad del Evangelio. Que si Cristo viene hoy, mi amado hermano, te encuentre del lado correcto de la historia, del lado del Evangelio de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por este mensaje. Permítenos, Señor, estar alertas, estar expectantes y que nos halles fieles, Señor, cuando venga a tu reino. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.